Y la fracción inspirada de oxígeno es entonces 0,21% o la cantidad de oxígeno que hay en el aire, ¿verdad? Bueno, a través de esta fórmula podemos clasificar otra vez el distrés en leve, moderada o grave. Se llama clasificación de Berlin, ¿verdad? El distrés leve es cuando tenemos un PAFI entre 200 y 300. Moderada es cuando tenemos entre 100 y 200. Y grave igual o menor a 100, ¿verdad? Entonces, esta es la clasificación de Berlín para evaluar el distrés respiratorio, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se hace es dividir la presión parcial de oxígeno dividido la fracción inspirada de oxígeno. Bueno, en cuanto al tratamiento del distrés, hay que tratar la causa desencadenante, ¿verdad? Si es un cuadro infeccioso bacteriano, obviamente antibióticos. En el caso del COVID, ahora mismo se está usando corticoides, remdesivir, etcétera, ¿verdad? Em, y bueno, y como le dije, depende de la tolerancia a través del paciente. Si es un paciente lúcido, colaborador, se puede utilizar ventilación mecánica no invasiva. O sea, en este caso el paciente no está intubado, o ventilación mecánica invasiva es cuando el paciente ya está intubado, ¿verdad? Aquí se ve una imagen de una ventilación mecánica no invasiva, una mascarilla conectada al respirador, donde se van este, los parámetros del ventilador se van cambiando de acuerdo a la respuesta del paciente. Pero como le dije, este solamente se utiliza en pacientes lúcidos colaboradores. Y en el caso que las condiciones estén dadas, entonces como última opción, la ventilación mecánica invasiva, donde se hace una intubación endotraqueal y se conecta eso al respirador, ¿verdad? Bueno, el objetivo, bueno, aquí no le hablé, algo importante también el tratamiento, sea cual fuere la causa del distrés, y hoy en día, además en COVID, ¿verdad? 19, el decúbito prono o ponerle al paciente boca para abajo en la cama también hace que mejore la saturación de oxígeno con esa maniobra, ¿verdad? En cuanto al uso de corticoides, es discutible, ¿verdad? Excepto en el COVID, que sí disminuyó la mortalidad en un pequeño porcentaje, ¿verdad? Bueno, en cuanto al objetivo, es tener una presión parcial de oxígeno más de 60 o saturación de oxígeno mayor a 90, 92, ¿verdad? Ese es el objetivo, entonces, como mínimo de la terapia con oxígeno ya ventilación mecánica, ¿verdad? Ese principalmente. Bueno, y como último tema, vamos a hablar de la hipertensión pulmonar. Se considera hipertensión pulmonar cuando la presión arterial pulmonar es igual a superior a 25 milímetros de mercurio en reposo. Esto se evalúa a través de ecocardiografía. Con ecocardiografía entonces se puede medir la presión de la arteria pulmonar, ¿verdad? Clasificación. Tenemos la hipertensión arterial pulmonar de causa idiopática, donde no se sabe la causa. Esto se ve en pacientes jóvenes sobre todo. Es de mal pronóstico, una sobrevida máximo de 2 años. También tenemos causas hereditarias, donde hay varios componentes de una familia con el mismo cuadro, ¿verdad? Producida por fármacos y por conectivopatía, ¿verdad? Enfermedades reumatológicas como lupus, esclerodermia, enfermedad mixta al tejido conjuntivo, por ejemplo, ¿verdad? La debida a insuficiencia cardíaca izquierda. Por semiología, ustedes saben que la insuficiencia cardíaca izquierda siempre va a afectar la cavidad derecha y eso va a producir una hipertensión pulmonar también a la larga, ¿verdad? Debido a neumopatía o a hipoxia, ¿verdad? Entonces, un paciente con EPOC, un asma persistente, un síndrome de hipoventilación, obesidad,
va a producir entonces hipoxia y eso obviamente hipertensión pulmonar por vasoconstricción de la arteria pulmonar, ¿verdad? Tromboembolia crónica, esto es algo ya más raro. Y también existen mecanismos inciertos o multifactorial, ¿verdad? Bueno, cuadro clínico de hipertensión pulmonar, obviamente disnea de esfuerzo, puede dar síncope o presíncope de esfuerzo, dolor torácico y edema en caso ya de que se produzca una insuficiencia cardíaca derecha. Congestión del hígado, la congestión a su vez puede dar ictericia, etcétera, ¿verdad? Ascitis, derrame pericárdico, derrame pleural. En síntesis, anasarca, ¿verdad? Bueno, la clasificación de la disnea en la hipertensión pulmonar es igual a la clasificación que se utiliza en la insuficiencia cardíaca izquierda. Grado 1 es disnea sin limitación. La actividad física habitual no causa fatiga, disnea o palpitaciones inapropiadas. En la clase 2 la limitación es leve, clase 3 es limitación moderada y clase 4 ya es una disnea en reposo, ¿verdad? Bueno, determinación analítica en un paciente con hipertensión pulmonar, hay que ver siempre un análisis de rutina, obviamente, hemograma, perfil renal, glicemia, hepatograma por la congestión que puede producir a nivel hepático. Y hay que tener en cuenta también que la congestión pasiva crónica del hígado no tratada o de larga evolución puede producir un cuadro que se llama cirrosis cardíaca. Serología para VIH, también vemos casos de VIH-Sida que puede producir hipertensión pulmonar por un mecanismo aún no bien establecido. Y anticuerpos para estudiar la posibilidad de enfermedades reumatológicas. La esclerodermia, por ejemplo, el anticuerpo antinuclear es positivo en la mayoría de los casos, ¿verdad? ANA y anti-NA juntos, la posibilidad de lupus. El anticentrómero es el que produce el síndrome de Cres. Síndrome de Cres es cuando hay una esclerodermia limitada y eso produce hipertensión pulmonar como una de sus manifestaciones, ¿verdad? Ahí ya dijimos anti-NA para lupus, anticariolipina y otro anticuerpo en la sospecha que sea un síndrome antifosfolipídico que esté produciendo una tromboembolia crónica. Y el anticuerpo anti-UI-RNP en caso de enfermedad mixta del tejido conjuntivo, que son todas enfermedades causantes de hipertensión pulmonar. ProNP es una sustancia que se llama péptido natriurético cerebral, que por la distensión de la cavidad cardíaca, ya sea izquierda o derecha, aumenta en sangre y eso indica que hay una insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, en cuanto al electrocardiograma, tenemos que ver cuando existe el cor pulmonar o hipertrofia o agrandamiento de cavidad derecha, hace que el eje del corazón se desvíe hacia la derecha, porque la despolarización es mucho más larga, ¿verdad? Entonces, en vez de tener un eje normal de 60 grados en mi electro, que es normal, ¿verdad? En un paciente que tiene cor pulmonar, el eje se suele desviar hacia la derecha, llega hasta 120 más o menos, ¿verdad? O más. Se puede ver signos de hipertrofia ventricular derecha. Bueno, y esto es muy importante, el bloqueo completo de rama derecha. Esta es una imagen de un bloqueo completo de rama derecha nuevo, ¿verdad? De un paciente que no tenía anteriormente, aunque muchas veces eso es difícil de discernir, ¿verdad? Pero si en electros anteriores no tenía y luego aparece un nuevo bloqueo de rama derecha, eso sí es siempre patológico, ¿verdad? Dijimos una vez que cierto porcentaje de la población puede tener un bloqueo de rama derecha de forma de un hallazgo casual que no tiene ninguna repercusión clínica, ¿verdad? La característica del bloqueo de rama derecha es, aquí se ve que la derivación B1 es positivo y normalmente en todos los electrodos el B1 es siempre negativo. En este caso entonces B1 se positiviza, o sea, quiere decir que la onda R es más alta. Tenemos el patrón R o oreja de conejo, ya se ve a partir de B1, B2 y B3 principalmente, ¿verdad? Y el QRS ancho, generalmente más de 3 cuadraditos, ¿verdad? Cada cuadradito mide 0.04 segundos y 3 por 4 sería 12. Más de 0, a partir de 0.12 segundos de ancho el QRS, entonces indica también bloqueo completo de rama derecha. Bueno, y esto ya vimos
el patrón S1Q33 indica sobrecarga ventricular derecha. Si es agudo, vamos a pensar en tromboembolia pulmonar, y si es crónico, entonces es cor pulmonar por cualquier causa que esté generando hipertensión pulmonar por insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Entonces, una onda S en D1, una onda Q en D3 y una onda T negativa en D3. Ahí como se ve la imagen, el patrón S1Q3 T3. Bueno, en ecocardiografía se puede ver hipertrofia del septum ventricular con movimiento paradójico. Eso quiere decir que cuando la presión de cavidad derecha supera la izquierda, el septum se mueve más a la izquierda, que es anormal, ¿verdad? Porque en condiciones normales el ventrículo izquierdo es el que tiene más presión, por lo tanto el tabique se mueve hacia la derecha. Se puede ver derrame pericárdico también por ecocardiografía, se puede evaluar, como dijimos, la presión pulmonar. Bueno, gamografía pulmonar o angiotomografía, que es con contraste, realizar a todos los pacientes con hipertensión pulmonar a fin de descartar enfermedad tromboembólica crónica, ¿verdad? En el caso de un paciente que aún no tenga afiliada la causa, ¿verdad? En el caso que se sospeche una intersticiopatía, el estudio de primera lección es el ATACAR. ATACAR es tomografía axial computada de alta resolución. Ya vimos que en las bronquiectasias de elección son las tomografías de alta resolución, y también en el caso de las intersticiopatías. Bueno, eh, por regla general, hay un rango tras de valor para considerar normal o ya prácticamente ya anormal, ¿verdad? Si la presión sistólica es inferior a 36, ya sea en reposo con ecocardio, se descarta hipertensión pulmonar. Si es superior a 50, sin cardiopatía izquierda que justifique, se debe confirmar el diagnóstico con un cateterismo para iniciar el tratamiento. Bueno, estos ya son manejos muy avanzados que en principio aquí nosotros no solemos tener casos donde se hace estos estudios, ¿verdad? Bueno, entonces se hace un cateterismo cardíaco derecho, que es el principal examen diagnóstico de la hipertensión pulmonar, dado que confirma la hipertensión pulmonar después de tener una ecocardiografía con alteraciones sugestivas. Proporciona información sobre la gravedad, el pronóstico, y valora el grado de reversibilidad mediante la prueba de reactividad vascular pulmonar. Estos pacientes, cuando se hace cateterismo, se hace una prueba farmacológica a través del catéter que llega hasta el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y se ve si hay respuesta vasodilatadora o no a una medicación como parte de evaluación de la patología, ¿verdad? Bueno, la supervivencia media después del diagnóstico del paciente con hipertensión pulmonar idiopática es de 2,8 años sin tratamiento adecuado. Pero la hipertensión pulmonar idiopática es raro, lo más frecuente es que sea secundaria a otras patologías, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, evitar fármacos descongestionantes que son vasoconstrictores y beta bloqueantes. Había un medicamento anorexígeno que se estaba usando mucho tiempo, años atrás, para bajar de peso. Ese es un medicamento que se retiró ahora por generar hipertensión pulmonar. Creo que era la sibutramina. Bueno, anticoagulante. Todo paciente que tiene hipertensión pulmonar idiopática debe ser anticoagulado, porque eso genera presión en la arteria pulmonar, riesgo de trombosis y embolia del pulmón, ¿verdad? Y generalmente luego estos pacientes suelen morir muerte súbita por tromboembolia pulmonar aguda, ¿verdad? Entonces, en estos casos, obviamente, la anticoagulación es de por vida. Bueno, también los antagonistas del calcio, la nifedipina o diltiazem, tienen también efecto. Solo los pacientes que tuvieron el test positivo a la reactividad vascular con el cateterismo, ¿verdad? Y no hay que usar en pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca derecha. Y aquí existe un arsenal de medicamentos para el tratamiento
pero no solemos llegar hasta este punto, ¿verdad? Los casos que vimos nosotros, ¿verdad? Acá el que más utilizamos es el sildenafil, que eh, se usa una dosis de 20 a 80 miligramos cada 8 horas, vuelta a la fil, ¿verdad? Que son inhibidores de la fosfodiesterasa 5, disminuye la presión pulmonar en casos de hipertensión idiopática, ¿verdad? Bueno, medida de soporte, dieta sin sal, como cualquier insuficiencia cardíaca, diurético en caso de haya sobrecarga de volumen y oxigenoterapia ambulatoria que ya dimos, ¿verdad? Todo paciente que tiene hipertensión pulmonar idiopática, satura menos de 90% o 60 PO2, entonces tiene indicación de oxigenoterapia ambulatoria. Eso confirmado luego de 4 semanas, ¿verdad? Bueno, como último paso, obviamente, trasplante pulmonar. Y esto hay que tener, algo que tener en cuenta, ¿verdad? La hipertensión pulmonar en cardiopatía izquierda, o sea, causas secundarias y en neumopatías crónicas como EPOC, intersticiopatía, solo hay que tratar la enfermedad de base. No se trata en sí la hipertensión pulmonar, solamente tratar la enfermedad de base. Si es una insuficiencia cardíaca izquierda, entonces obviamente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca izquierda, si es un paciente con síndrome bronquial obstructivo, broncodilatadores de acción prolongada, etcétera, ¿verdad? Bueno, como screening también se recomienda hacer ecocardiografía una vez al año en pacientes que tienen esclerodermia, que tienen síndrome de Cres o enfermedad mixta del tejido conjuntivo que puedan desarrollar en algún momento de su evolución hipertensión pulmonar, ¿verdad? Fin, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda? A mí me quedó todo claro, doctor. Doctor, Sí. eh, Bueno, una consulta. solo para terminar, Creo que mi compañero Jorge tiene una duda, doctor. No sí, se le sí, escuchamos tan... lo estoy escuchando. ¿Es necesario diferenciar así en la ventilación de alto flujo y bajo flujo? Sí, creo que en el SDRA se usa alto flujo, pero no entendí bien más cuál es la diferencia. Sí, la verdad que la ventilación mecánica no invasiva y la invasiva es prácticamente igual, ¿verdad? Solo que la no invasiva, el paciente no está sedado, tiene que estar lúcido y tiene que tolerar la disnea, ¿verdad? Los dos son de alto flujo. Ahora las cuestiones en pacientes, ahora con COVID, se usa mucho, ¿verdad? La cánula nasal de alto flujo, ¿verdad? Nosotros conocemos las cánulas simples que se usan en paciente internado, que se puede administrar máximo hasta 5 litros por minuto. Las mascarillas se puede administrar más de 5 litros y hasta 10 litros por minuto. Después están las mascarillas más especiales con reservorio, que se llaman mascarilla tipo Venturi. Se pueden usar ya de 10 hasta 15 litros por minuto. Y hoy en día lo más nuevo, entonces, como ya que entraste en eso, ¿verdad? Tenemos las cánulas de alto flujo que se puede usar hasta 15 litros por minuto y se está utilizando mucho ahora en pacientes con COVID, ¿verdad? Eso ya se utiliza ya con el respirador ya, pero es la misma idea de un paciente, o sea, es lo mismo que es una ventilación mecánica no invasiva, pero es diferente dispositivo nomás, ¿verdad? Entonces, en el paciente con insuficiencia respiratoria usamos, bueno, si el paciente satura más del 90%, hablamos solamente de hipoxia. En ese caso se puede usar cánula nasal, que podemos administrar de 1 hasta 5 litros. Sin embargo, si vamos a usar más de 5 litros, tiene que ser con mascarilla y tiene que estar humidificado, o sea, tiene que tener líquido, agua dentro del dispositivo porque el oxígeno de alto flujo puede quemar las vías aéreas, ¿verdad? Y eso en principio, ¿verdad? Entonces, mascarilla de 5 a 10 litros y la mascarilla tipo Venturi o cánula nasal de alto flujo, como dice su nombre, de 10 hasta 15 litros se puede utilizar. Sí, las cánulas nasales de alto flujo hoy en día se utilizan mucho para pacientes con COVID, ¿verdad? Y en otros países usan también el casco, es un casco cerrado donde se administra también oxígeno de alto flujo
Y según la comparación es mucho mejor que las cánulas de alto flujo, ¿verdad? Solo que acá en Paraguay no tenemos todavía, ¿verdad? Es como un casco, como tienen, a ver, ¿cómo le puedo decir? El material es tipo una boya, tipo esa boya de playa, ¿verdad? De plástico transparente. Se infla eso, es inflable y se cubre toda la cara. Y se conecta el oxígeno al respirador y entonces el paciente menos molestoso y mejor concentración de oxígeno y tiene mejor respuesta que las cánulas de alto flujo. ¿Otra pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces el viernes a las 13 horas del examen. Sí, serían 23 opción múltiple y 2 completa, ahora que